Ok, bienvenidos. Pues antes de empezar, nomás quiero comentar que tenemos los apuntes. Los que están escuchando en YouTube, los apuntes están abajo en los comentarios, entonces pueden seguir nuestra lección hoy con los apuntes, si eso le ayuda. Pero la semana pasada hablamos sobre la Biblia, mayormente de cuál Biblia estamos leyendo, cuál Biblia estamos usando mientras que estamos estudiando la Biblia. Y estamos estudiando que Dios, en la Biblia, Él prometió a preservar su palabra. Y la palabra de Dios siempre ha estado en las manos de los creyentes, en las manos de la iglesia. No fue escondido por 1500 años y luego lo encontraron en cuevas. Siempre ha sido preservada la palabra de Dios por la iglesia. Y fue preservada en el idioma en inglés, fue preservada por la Biblia Rey Jaime. Y hoy tenemos una Biblia que es semejante a la Biblia Rey Jaime. Entonces, con esa conclusión que la Biblia Rey Jaime es la palabra preservada en inglés y ahora tenemos una palabra en español que es igual que la Rey Jaime, podemos concluir que esta es la palabra de Dios. Entonces, Dios ha prometido preservar por su palabra. La versión King James, la Rey Jaime, se basa en los textos que los creyentes siempre han usado y fue recibido y utilizado por la iglesia en historia. Entonces, por esa razón, creemos que la Rey Jaime es la palabra preservada de Dios y ahora tenemos la 1602 purificada, que es igual que la Rey Jaime. Entonces, eso hablamos la semana pasada y hoy vamos a continuar de hablar de la Biblia, de qué contiene la Biblia. Y vamos a mirar que aunque la Biblia es la palabra de Dios, la preservada palabra que sin error tiene contradicciones. Y eso es un problema, porque muchos mirando esas contradicciones, en vez de estudiar por qué tiene las contradicciones, mejor cambian la Biblia o cambian el significado de la Biblia. Y por esa razón hay muchas Biblias hoy. Y pues muchos dicen que la Rey Jaime es una versión de la Biblia que es inferior. Entonces igualmente van a decir que esta purificada palabra también va a ser inferior, que no es como las otras Biblias que los eruditos estudiaron, que ellos criticaron y van a construir una Biblia que ellos piensan que es superior. Ellos vienen a los manuscritos, ellos vienen a la Biblia sin fe. A ellos solamente es un proyecto a construir una Biblia que ellos piensan que es semejante a los originales, pero también tienen los originales, entonces no se sabe cómo fueron los originales. Pero Dios prometió preservar su palabra, entonces podemos tener fe que la Biblia que tenemos hoy es semejante a los originales, que fue preservado. Entonces, gente puede decir, oh, pues nosotros somos ignorantes, nosotros no fuimos a la escuela, nosotros no fuimos al seminario, nosotros qué vamos a creer o nosotros qué vamos a saber. Y pues nosotros tenemos fe en lo que Dios dijo. Tenemos fe que preservó su palabra. Entonces, con eso podemos saber que hay una Biblia que es preservada. Nosotros no fuimos a estudiar teología. Entonces, ¿quién somos nosotros? Pues nosotros nomás somos creyentes de la Biblia. Somos creyentes de lo que Dios instruyó. Nosotros solamente predicamos Cristo crucificado. No vamos a predicar sistemas de teología como Juan Calvin, pero nosotros vamos a predicar Cristo crucificado. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 2, capítulo 1, disculpe. En capítulo 1, versículo 23, dice,
Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Solamente predicamos Cristo crucificado. Este es el evangelio que nos salva. No es evangelio en su nombre, no es evangelio en promesas terrenales, pero que Cristo murió por nuestros pecados. Si vamos a capítulo 2, en versículo 1, dice: Y yo, hermanos, cuando vine a nosotros, no vine con excelencia de palabra o de sabiduría, para anunciaros el testimonio de Dios, para que había determinado no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Solamente vino a los corintios los corintios, ellos estimaban la sabiduría, filosofía de hombres. Esto era la cultura de los griegos. A lo mejor conocen los filósofos populares y históricos. Estos hombres eran estimados grandes. Pero Pablo dice, cuando yo vine, yo no estaba predicando filosofía, yo no estaba predicando sabiduría de hombre, solamente Cristo crucificado. Esta predicación de Cristo ilumina a los simples. Dios quiere todos salvos. Si vamos a Salmo 119, vamos a ver que la palabra no solamente es para el que va a seminaria, al que estudia teología. La palabra es para todos. Dios no acepta personas, Él no respeta personas, significando que Él no tiene favor a otras personas y no tiene favor a otras. Dios quiere que todos conozcan de Él y pueden conocer de Él. En Salmo 119, versículo 130, dice: La entrada de tus palabras da luz, da entendimiento a los simples. Cuando uno recibe la palabra con fe, la palabra te va a dar entendimiento. Aunque eres simple, aunque unos digan burros, te da entendimiento, te ilumina. Y por eso es que cualquier persona puede predicar la cruz de Cristo. Cualquier persona puede aprender de Dios. A lo mejor no vas a aprender o tener tiempo para aprender todas las doctrinas, pero sí puedes ser iluminado por la palabra de Dios. Si vamos para atrás a 1 Corintios, capítulo 2, Pablo sigue hablando sobre esto. Dice 1 Corintios capítulo 2, en versículo 10, dice: Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu, para que el Espíritu que todo escudriña aún las profundidades de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas que son de los hombres, sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en los que enseña el Espíritu Santo, comparando lo espiritual con lo espiritual. El Espíritu Santo nos da entendimiento. El Espíritu Santo nos puede dar este entendimiento. Y eso es la diferencia. Una persona que estudia la Biblia, una persona que lee la Biblia sin fe, nunca lo va a entender. Había un debate de un señor que hizo el arca de Noé, allá creo que en Kentucky.
Y luego había un científico, Bill Nye, que tenieron un debate y luego después caminaron en la arca, en el arca. Y luego, pues el Señor, el cristiano, le dice, debes leer la Biblia, como le estaba exhortando que lea la Biblia. Y pues Bill Nye le dice, la ha leído toda, pero no ha venido al conocimiento, porque él viene a la Biblia con el pensamiento que no es verdad. Cuando empiezas con ese pensamiento, nunca va a obrar en ti. La palabra nunca va a crecer, porque ya tienes incredulidad. Si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, la iglesia de Tesalónica, cuando ellos escucharon la predicación de Pablo, ellos sí creyeron. Ellos no tenían duda. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 13, dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como ella es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros que creéis. Pablo vino, predicó la cruz, que Cristo murió por pecadores, y ellos no lo recibieron que era Pablo, la sabiduría de Pablo, sino la sabiduría de Dios. Ellos lo recibieron como la palabra de Dios. Esa fe en la palabra dejó que la palabra obra eficazmente en ellos. Así es que Dios puede obrar en ti. Aunque tú puedas conocer los evangelios, cada doctrina en la Biblia, y no tienes fe, no estás dejando que la palabra obre en ti. Se necesita fe. Y pues eso es lo que pasó por historia, que muchos no tenían acceso a la palabra, muchos no tenían la palabra en su propio idioma. Por siglos solamente estaba en griego y en latín. Latín fue el idioma que la Iglesia Católica usó. Y ellos no querían que el hombre común tuviera la palabra en su propio idioma, porque por varias razones, porque ellos sabían que si el hombre común iba a tener la palabra en su propio idioma, sabían que lo que ellos están enseñando no es acuerdo de la palabra, no es conforme a lo que Dios está predicando hoy. Y pues cuando había hombres que querían traducir la palabra en inglés, muchos fueron matados. El hombre William Tyndale, él estaba teniendo un debate con unos sacerdotes y él dijo que quería construir una Biblia en inglés. Y dijo que un muchacho que maneja el arado sepa más de las escrituras que tú, al sacerdote. Entonces, William Tyndale está diciendo que un hombre común puede saber más de las escrituras que un sacerdote que según se tiene la apariencia de piadoso, que según es noble. Entonces, ellos solamente decían, no, pues no puede estar en el idioma común, solamente en inglés, que los hombres comunes no pueden entender las escrituras claramente sin la instrucción de los sacerdotes. Eso decían. Dicen que van a ser un desorden de las escrituras. Y parte de eso sí es verdad, porque hoy hay muchas denominaciones que sí hacen un desastre de las escrituras. Miramos que hay iglesias grandes que nomás roban dinero. Sí hay un desastre, pero lo importante es que hay gente que tenga la palabra, que no estás quitando la palabra de gente. Y pues ahora los pastores en iglesias dicen, oh no, tu Biblia dice esto, pero el griego dice eso. Yo estudié el griego, lo que el griego significa, hay una palabra mejor y ahora eres dependiente
de estos pastores que estudiaron que según necesita saber el griego para aprender qué dice la Biblia. Pero eso es una mentira, porque tenemos la Biblia en inglés y ahora tenemos la Biblia en español, preservada de Dios. Y lo malo también es que por mucha historia, gente no ha podido leer. Eso nomás la realidad, que por mucho tiempo había existido el analfabetismo, que gente nomás simplemente no puede leer. Y por eso en las iglesias católicas, iglesias hicieron las vidrieras, los vidrios, los que tienen imágenes de las historias. Y muchos fue de las historias de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Pasión de Cristo. Pero no se puede hacer vidrieras de Romanos 1 a 8, ¿verdad? Pero por eso es que mucha gente le gusta las historias más que doctrina, porque se puede ver. Entonces, requiere fe para saber lo que dice la Biblia, para que te ilumina. Romanos 3:4 dice que Dios sea verdadero y cada hombre mentiroso. 1 Corintios capítulo 1:18 dice que la predicación de la cruz es locura para los que perecen, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Otras versiones dicen los que vamos a ser salvos, que todavía no son salvos. Por eso es que la versión importa. La Biblia correcta importa. Los que somos salvos es el poder de Dios. En Efesios 1:13 dice que cuando oímos el evangelio de nuestra salvación, que cuando confiamos en ese evangelio, fuimos sellados por el Espíritu Santo de redención, por el Espíritu Santo de promesa hasta el día de redención, que nunca lo vamos a perder. Si vamos a 1 Timoteo, capítulo 2, esto lo leímos hace 2 semanas de cuando estudiamos de si Dios quiere, de qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y podemos saber lo que Dios quiere, no necesitamos estar ignorantes de lo que Dios quiere. Sabemos, dice en 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Dios quiere todos salvos, todos que vengan al conocimiento, que no sean ignorantes. Todos pueden aprender, todos, no nomás unos, no nomás los escogidos, que según son los escogidos de Juan Calvin, pero todos. Si vamos a Colosenses, capítulo 1, en versículo 28, dice, a quien nosotros predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría para que presentamos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Que sea perfecto, que sea completo, que no necesita nada más. No necesita sabiduría del mundo, no necesita ir a seminario. La Biblia nos puede instruir para que seamos completos. Somos completos en Cristo, dice Colosenses 2:10. Estáis completos en Él. Y es importante tener la Biblia, y pues hace ratito mencioné que hay gente que no puede leer. Lo bueno es que estamos hoy en día con audios que podemos enviar y se puede mirar en línea. Y mencioné la semana pasada que no se necesita la Biblia para ser salvo, porque es la predicación de la cruz que salva. Cuando escuchas a alguien predicando Cristo crucificado y lo escuchas y lo crees, lo escuchas como las palabras de Dios, eres sellado con el Espíritu Santo. Es oír que eres salvo, oír y tener fe. Entonces, pero hoy vamos a hablar de estudiar la Biblia. Hay 3 maneras de cómo se puede leer las Escrituras, 3 maneras de cómo podemos aplicar las Escrituras. Hay aplicación de histórico, leyendo la historia de la Biblia. Hay espiritual y hay doctrina.
Ahorita vamos a hablar de estos tres. El primero, historia. La Biblia es una cuenta de historia. Gente piensa que es fábulas, que nomás son metáforas o alegorías. Pero eso es mentira. La Biblia, como dice, que Dios sea verdadero. Toma su palabra literal como es. Muchos piensan que solamente contienen fábulas para enviar un mensaje moral. No piensan que es precisa. No piensan que los 6 días de creación eran 6 días, que eran millones y millones de años, o que había millones de años entre los días. No creen en eso. Pero en Éxodo dice que el sábado sea sagrado porque Dios creó el día en 6 días, ¿verdad? La semana es una figura igualmente, es literal como en Génesis. La segunda forma de aplicar la escritura es espiritual. Y esta aplicación espiritual nos ayuda a aprender de Dios, nos ayuda a crecer en piedad, nos ayuda a crecer en el carácter de Dios, pero solamente enfocando en esta aplicación va a ignorar doctrina y eso va a afectar cómo funcionas como un cristiano, eso va a cambiar la función de la iglesia. Y pues hoy en día es popular para usar devocionales, como cada día lees esto. Pues, ¿cómo vas a aplicar las genealogías, verdad? ¿Cómo vas a aplicar esto? Hay una razón por qué hay eso en la Biblia. No, Dios no nomás puso lo que Él quería nomás para no tener función. Él puso las genealogías por algo y eso para poner historia. Y luego la tercera forma es doctrina. Y el enfoque de esta aplicación es en las exactas instrucciones de Dios. Se necesita considerar el contexto, la audiencia, el autor, todo. A quién está escribiendo y por qué está escribiendo. Se necesita saber eso y se necesitan las 3 aplicaciones. Pero también no nomás enfocarte en uno, pero en todos. ¿Ok? Entonces, el estudio bíblico es muy importante. Y la manera que lo estudiamos es importante. La manera que lo aplicamos es importante. Algunos piensan que solamente leer comentarios es bíblico estudio. Pues ahora estás estudiando lo que otros hombres dijeron de la Biblia. ¿Verdad? Y luego otros piensan que comparar versiones es estudio bíblico. Pues no lo entiendo en la nueva versión, entonces lo voy a leer en la Reina Valera a ver si hay una palabra diferente que entiendo más allí. Ahora estás usando diferentes Biblias para estudiar la palabra. Eso, hay contradicciones con versiones. Entonces, estamos confiando en lo que dice hombre y no en lo que dice la palabra. Si todavía estamos en Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os saque como despojo por filosofía y vano engaño, según la tradición de los hombres, según los elementos del mundo y no según Cristo. ¿Verdad? No estás siguiendo Cristo, estás siguiendo tradición, estás siguiendo filosofía de los más sabios, filosofía de gente más sabia que tú, pero ahora no eres siguiendo Cristo. Estás confiando en hombre. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios. No pongas tu fe en hombre. Pon tu fe en Cristo. Hazte simple para hacerte sabio, dice. Entonces, cuando gente dicen, pues necesitas saber el griego, necesitas ir a la escuela de teología, ellos te hacen dependientes a ellos. Igual que los sacerdotes te hacen dependientes, estos pastores que salen de seminaria te hacen dependientes a ellos. Yo sé más que tú. Eso es mentira, porque la Biblia los ilumina, la Biblia los instruye y Dios quiere todos salvos y que vengan al conocimiento.
Y es la Biblia que nos ayuda a hacer eso. Si vamos aquí en Colosenses 2, versículo... disculpe, vamos a segunda de Pedro. Muchas veces cuando vas a una iglesia cristiana, solamente se enfocan en lo espiritual. Y la doctrina no importa, he escuchado eso, que necesitas crecer una relación con Dios. Dicen, y pues lo malo es que si no tienes doctrina correcta, no vas a saber qué es tu relación con Dios. Vas a estar equivocado. Y pues cuando leen estas escrituras, muchas veces van a ser figuras, solamente van a ser metáforas de la Biblia. Y causa por esto hacen corrupción de la palabra. Pero se necesita leer literal. Muchas veces cuando están solamente estudiando la Biblia, hacen alegorías de lo que algo significa. Aunque si lo lees, es literal que la gente escuchando estas palabras lo tomaron como instrucciones literal. Entonces se necesita tomar la palabra literal cuando estamos estudiando. Y pues que dije segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Dice, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de privada interpretación, ¿verdad? No es, pues hoy recibí un mensaje de Dios, que esto significa la palabra. Dios, enséñame lo que dice esta palabra. Ahí dice, solamente necesitas leer poquito más y no entiendes lo que significa. Ahí está simple lo que... Obviamente va a haber pasajes, versículos que a lo mejor nunca vamos a entender hasta que vamos al cielo. Pero no debemos leer algo. ¿Qué significa esto para mí? Porque allí tú solamente eres egoísta. Estás pensando lo que puede significar la Biblia para mí y no lo que Dios dijo. ¿Ok? Nosotros podemos confundir lo que dice la Biblia. Si vamos a segunda de Timoteo, en capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para espiritismo. No dice para alegorizar, dice para instruirnos, para corregirnos, es instrucción, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Es la escritura que nos ayuda a crecer. Es instrucción. Se necesita la Biblia correcta, se necesita saber cuáles aplicaciones hay y cómo aplicarla, ¿verdad? Entonces, necesitamos toda la escritura, no nomás los versículos que nos gusta más. Mucha gente le gusta solamente tomar las bendiciones que hay en la Biblia y quedarse con esos. En los libros de la ley hay más maldiciones que bendiciones. Si haces esto, voy a mandar plagas. Si haces esto, voy a enviar los enemigos. Hay más maldiciones en la ley que bendiciones, pero gente solamente se enfoca en las bendiciones. Dios tiene bendiciones para ti, tiene un plan para ti. ¿Dónde están las maldiciones? Ahí están también en la Biblia, porque ¿lo borraste? ¿O qué pasó con esa parte de la Biblia? Por eso necesita toda la Biblia para saber lo que dice, y no nomás solamente agarrar lo que tú quieres. Yo quiero aplicar esto para mí. Eso es lo que gente hace. Entonces, cuando podemos usar toda la Biblia y comparar pasajes y versículos, así se establece la doctrina, pero miramos que va a haber diferencias. ¿Ok? Y pues, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde vamos a encontrar nuestras instrucciones hoy entonces? Hay divisiones en la Biblia. Mucha gente hoy dice que
pues en nuestras Biblias no fue inspirado por Dios, pero hay una página, pues el mío no tiene, pero dice fin del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Hay páginas que solamente los que hacen la Biblia lo imprimen esa página, pero no es de Dios. Dios no lo inspiró esa página. Pero hay gente que cree en divisiones, el Testamento Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? O que hay ley y que hay gracia. O que el Nuevo Testamento es la iglesia y el Antiguo Testamento es Israel. Hay gente que hace esas diferencias, ¿right? Si vamos a 2 de Timoteo, en capítulo 2, primero voy a leer lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, 2 Timoteo, capítulo 2, 15, dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ok, que puede leer la palabra y discernir qué dice. Ok, eso es lo que dice. En la purificada dice, o si están leyendo la Rey Jaime, va a decir así. 2 Timoteo 2:15 dice, estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene que avergonzarse, que divide correctamente la palabra de Dios. Otras versiones dice que usa bien, utiliza bien, interpreta bien la palabra, pero aquí dice que divide bien la palabra de Dios. No tenemos tiempo para estudiar todo 2 Timoteo, pero simplemente Pablo está amonestando a Timoteo que necesita apartarse de gente que no enseña bien la Biblia, que están usando instrucciones de otros tiempos. Que dice en versículo 18, dice que hay unos que están enseñando que la resurrección ya pasó, ¿verdad? Hay gente que no está enseñando conforme a la doctrina. Hay gente que no sabe de qué están hablando. Pero esta división, ¿de qué está hablando Pablo? Que debe dividir correctamente. Y pues las primeras versiones de la purificada tenían que traza bien, porque eso es lo que dice cuando encontraron este primer manuscrito de 1602, tenía la palabra traza, pero lo cambiaron o hicieron una revisión para que sea más semejante a la Rey Jaime, que la Rey Jaime dice dividir. Y traza significa que estás echando líneas. Y dividir, estás echando líneas. Significa lo mismo, ¿verdad? Hay contradicciones en la Biblia, pero todavía es infalible. Todavía es palabra sin error. Y pues todos dicen, hasta los católicos, no, pues nosotros también trazamos, también dividimos la palabra correctamente. Pues todos van a decir eso. Igualmente que todos dicen, somos salvos por gracia, pero agregan obras. Cuando recibes gracia, ¿eres salvo? ¿Pierdes tu salvación? Esas son preguntas, esas son problemas que división correctamente resuelva. Y lo que vamos a hacer aquí hasta el final de nuestro estudio es, vamos a comparar contradicciones en la Biblia y nomás vamos a ver qué pasa. Vamos a Isaías 2. Lo bueno de tener estos apuntes es que si voy muy rápido, luego lo pueden leer en su propio tiempo. Pero Isaías 2, a lo mejor yo voy a tener dificultad. Isaías 2 dice en versículo 4, hablando de cuando va a haber un reino en Jerusalén, que el Señor va a estar en Jerusalén, en el monte de Sion, que va a salir la ley de Sion, dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas
en hoces. No, no alzará espada nación contra nación, no se ensayarán más para la guerra. Entonces aquí Isaías dice que va a haber una profecía que en este reino, en Sion, que van a convertir sus armas a herramientas, ¿verdad? Eso no es una pala, se mira como que se van a convertir todas las herramientas o todas las armas a herramientas, que ya no va a haber guerras, que ya no va a haber nación contra nación. Y gente que dice, oye, hoy estamos en el reino, ya estamos en el reino de Dios está aquí. Pues, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué todavía hay nación contra nación? Todavía hay armas, ¿verdad? Vamos a Joel. Joel después de Daniel, después de Oseas. Joel 3, Joel 3, versículo 9. Dice aquí, pregonad esto entre los gentiles, proclamad guerra. ¿Proclamad guerra? Dice, despertad a los valientes, lléguense, vengan todos los hombres de guerra, haced espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el flaco, fuerte soy. Entonces dice, dile al pueblo, haz armas. ¿De cuándo está hablando? Joel solamente es 3 capítulos, pero el contexto de Joel es la tribulación. Que todas las naciones del mundo van a combatir contra el Cristo, contra Jerusalén. Entonces dice, haz armas. ¿Tienes una pala? ¿Tienes estos arados? Conviértelos a espadas. Entonces, en la tribulación dice que hagas armas. Es una espada. 2 instrucciones diferentes. Uno dice, convierta las herramientas a espadas, y uno dice, convierta tus armas a herramientas. ¿Cuál vas a seguir? Pues una tribulación, no es reino. Pues no, que dicen que el reino está aquí. Estamos en la tribulación ahorita. ¿En cuál estamos? Right? Están confundidos. Proverbios 6. Salomón, el hombre más sabio antes de Cristo, él dice, hablando de trabajo, dice en Proverbios 6:6, dice, ve a la hormiga, mira lo que hace la hormiga. Oh perezoso, considera sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Entonces Salomón dice, mira la hormiga. Aquí una hormiga. No, eso no está nice. Se mira como una cucaracha, pero dice, mira la hormiga, que la hormiga está trabajando para el invierno. Trabajador, ¿verdad? Ni tiene capitán, ni tiene nadie que le diga. Y trabaja. ¿Ok? Ahora vamos a Mateo. Mateo 6. Necesito practicar mis dibujos. Mateo 6, en versículo 25, dice, por tanto os digo, no os acongojéis, que no te hagas nervioso. Por tanto, vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo,
que habéis de vestir. La vida no es más que el alimento y el cuerpo que la vestimenta. Diga, no te preocupes de eso, ni piensas, ¿verdad? Dice, mira a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los alfolíes. Y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros muchos mejores que ellas? Ahora el Señor Jesús dice, mira los aves que vuelan, ellos ni trabajan. Y el Señor del cielo les da de comer. La hormiga se preocupa, trabaja, el ave no. ¿Cuál instrucción vas a seguir? Pues obviamente del Señor Jesucristo, dice la gente, ¿verdad? Estamos mirando que en la Biblia no todas las instrucciones aplican. A veces Dios hace lo que revela más. Revelación progresiva. Que mientras que hay tiempo pasando, instrucciones cambian. No simplemente es lo mismo en la Biblia. Instrucciones cambian. Revelación progresiva. Okay, hablando de espadas, si vamos a Lucas 22. En Lucas 22. En versículo 36. Dices, entonces dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también su alforja. El que no tiene espada, venda su capa y cómprela. Jesús está instruyendo a los 12 que deben comprar espadas, ¿verdad? Porque va a venir una tribulación. Compran espadas. Y en Mateo 26, Jesús dice, cuando fue entregado, dice, entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada a espada perecerán. Ve a una espada, compran una. El que tiene espada van a morir. Jesús, me dijiste que compran una espada. ¿Cuál? En el mismo tiempo, espada, no espada. Ok. Soy confundido, Dios. Pobre Pedro, cada rato estaba confundido. Si vamos a Lucas 21, estamos en Lucas, ¿verdad? En Lucas 21, estamos en Mateo, disculpe, pero Lucas 21, versículo 14, dice, Jesús dice, tened pues fijo, 21:14, tened pues fijo en vuestros corazones de no pensar antes como hayáis de responder. Dice que cuando van a estar en las prisiones, cuando te van a castigar, cuando te van a perseguir, no debes meditar sobre lo que vas a decir, porque el Espíritu Santo te va a dar las palabras. Eso dice en los libros de Juan 14 a 16. Esos libros pueden encontrar que Jesús dice que va a enviar el otro consolador, ¿verdad? Otro ayudante. Y que Él va a dar las palabras de Dios, que no necesitan pensar de lo que van a responder a los enemigos, porque Dios les va a dar las palabras. Dice, no debes pensar de cómo habéis de responder. Si vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, en versículo 15, Pablo dice, le instruye a Timoteo, Pablo, dice, medita estas cosas, medita, piensa de doctrina, piensa de lo que Pablo está instruyendo. Medita estas cosas, 4:15, medita
estas cosas, ocúpate completamente en ellas, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Piensa de doctrina, piensa en otros lugares en Tito, dice, debes saber cómo vas a responder a tus enemigos, para que la doctrina de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál vamos a seguir? En el principio, Dios hizo el jardín de Edén, ¿verdad? Y Edén. Y dijo que pueden comer de cualquier libremente, ¿verdad? Que tienen el liberalismo de comer todo en el jardín. Y dice, pero menos del árbol del conocimiento de bueno y malo. Pueden comer frutas. En Génesis 2:17 dicen que pueden comer frutas. Después del diluvio, antes del diluvio, después de la caída en Génesis 3:18, dice que ahora la criatura va a estar en maldición. Y dice que solamente van a comer de las hierbas. Pues todavía va a haber fruto, pero lo sacaron del jardín para que no comieran otra vez del árbol de vida. Y dice que van a comer de las hierbas. Dice en capítulo 3:18 en Génesis, dice, espinos y cardos te produciría y comerás hierba del campo. Entonces ahora, debajo de maldición, van a comer trigo, hierbas. No es fruta. Una instrucción diferente. Y pues los sabadistas, ellos siguen esas instrucciones. Dicen, no es obligado a comer esta dieta, pero es nuestro ejemplo. Dicen eso. ¿Verdad? Y luego después del diluvio, en capítulo 9, Dios le dice a Noé que puede comer de cualquier animal. Antes del diluvio no estaban comiendo animales, solamente era de lo que salía de la tierra. Pero después del diluvio dice, pueden comer de todo animal. Un borrego. Ayer comimos birria, un borrego allí, ¿verdad? Y luego pasó siglos, Dios le dio la ley a Moisés. Y se puede encontrar en Levítico capítulo Levítico 11, se puede encontrar allí todas las leyes de Dios sobre qué pueden comer y qué no pueden comer. Entonces ahí están las tablas de la ley, diferentes instrucciones, y mucho fue que no pueden comer langostas como del mar, que no pueden comer puerco, no pueden comer un animal que no tiene separado aquí en la pata y que necesita tener separado. Y luego también necesita tener el segundo estómago donde se regresa pues el zacate, ¿verdad? Y pues el puerco tiene separado, pero no tiene ese otro órgano. Entonces ellos no pueden, el cameo no se puede comer porque no tiene separado. Y pues había muchos animales que no pueden y no pueden comer, y esa razón era para separarlos contra las otras naciones. Estas leyes era para que sean separados, para que sean diferentes, para que el mundo pueda ver que ellos eran diferentes. En Actos 10:14, el Señor dice, le da la visión a Pedro, ¿verdad? Y dice, mata y come. Y Pedro, en Actos 10:14, 3 veces dice que no. Piensa que Dios lo está a lo mejor tentando, ¿verdad? A lo mejor piensa eso. Y dice en 10:14, dice,
Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque nunca cosa común ni inmunda he comido jamás. En Actos 10, el libro de los Actos de los Apóstoles, otras versiones dicen Hechos, Pedro todavía está siguiendo la ley. Todavía está siguiendo. Y podemos saber que esto, cuando estamos comparando con el libro de Gálatas, esto ya es 3 años después de la conversión de Pablo. 3 años después de la conversión de Pablo, Pedro todavía está siguiendo la ley. Dicen que van al templo de la hora de oración en Actos 2. Si vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, dice en versículo 1, ahora el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos se apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellas los que creen y conocen la verdad. Porque toda criatura de Dios es buena y nada hay que desechar tomándose con acción de gracias. Entonces dice acá, esto podemos saber que Pablo ya fue a Éfeso y él no fue a Éfeso hasta 17 años, por lo menos, aunque sea 17 años después de su conversión. Está escribiendo a Timoteo que todo es bueno a comer. Todo, Actos, pues no sabemos cuándo en Actos, pero hay por ahí todo bueno. Todo bueno a comer. Casi 20 años después de su conversión de Pablo, Pablo sabe que todo está bueno a comer, mientras Pedro todavía estaba siguiendo la ley. Pablo supo algo que Pedro no sabía. Había más revelación de instrucciones de comer. Y lo chido es que estas instrucciones de comer nos enseña qué está haciendo Dios. Que en tiempos pasados estaba obrando por una ley, pero ahora nos está instruyendo que sigamos esta ley de comida. Y pues vamos a aprender más de esto en las próximas semanas. Si vamos a Lucas 9, en Lucas 9, el Señor Jesús envía a los 12 apóstoles a predicar un evangelio. Dice en Lucas 9:2, dice, y los envió para predicar el reino de Dios, para sanar los enfermos. Los envió para predicar este reino de Dios. ¿Cuál reino? Un reino que va a venir en Jerusalén. Y dice que vamos a... ¿Dónde fue? Versículo 6. Y saliendo ellos, rodeaban por todas las aldeas, predicando el evangelio y sanando por todas partes. Están predicando el evangelio en todas partes. Nosotros hoy sabemos que el evangelio que nos salva es Cristo crucificado. Ellos están predicando un evangelio, pero en Lucas 18, cuando Jesús les dice que voy a ir a Jerusalén y voy a morir, ellos no saben de qué está hablando Jesús. En Lucas 18, 34, pues en 31 dice, y tomando los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles y será escarnecido y injuriado y escupido, y después que lo hubieron azotado y
le matarán, mas al tercer día resucitará. Mas ellos, los discípulos, nada de estas cosas entendían. Y esta palabra les será encubierta y no entendían lo que decía. Entonces, están predicando un evangelio que no entendían. No, eso no estaba. La cosa es que estaban predicando un diferente evangelio. Están predicando en Lucas 9. En Lucas 9 están predicando un evangelio del reino. Y en Lucas 18, que es ¿cuántos capítulos después? Van a ser matemáticas. No entienden que va a morir. Entonces, ¿qué evangelio están predicando, verdad? Gente lo confunden. Ellos están predicando el reino que va a venir a Jerusalén. ¿Ok? No entienden esto. ¿Ah? No lo entienden. A lo mejor no lo pueden ver acá abajo, pero no lo entienden. Si vamos a Marcos 1, Marcos 1:14 dice: Más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed el evangelio. El evangelio que el Hijo de David, el Mesías, llegó. El reino está cerca. Necesitan creer que yo, Jesús, soy ese Cristo, que yo soy el Hijo de David. Necesitan creer que yo soy enviado por el Padre. Yo soy el Hijo de Dios. Necesitan creer en eso. Ese es el contenido de ese evangelio. Ese es el evangelio simplemente significa buenas noticias. Las buenas noticias en Mateo, Marcos, Lucas y Juan era que el Cristo que estaban esperando ya llegó. Eso es buenas noticias. Llegó. En 1 Corintios capítulo 15, en versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Pablo dice: el evangelio que les prediqué, el evangelio que escucharon, si es que están firmes, este es el evangelio por el cual son salvos. Dice: si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Pablo está predicando un evangelio que Cristo, pues él fue salvo en Actos 9. Pero después de eso, él está recibiendo un evangelio que acá, que los 12 apóstoles no supieron, que Cristo murió por pecados, este es el evangelio que nos salva. Mientras en Lucas 9 están predicando el evangelio del reino, el evangelio que el Hijo de David llegó, que el Rey ha llegado. ¿Cuál es el evangelio que los salva? ¿En su nombre? ¿Creer en su nombre? ¿Confesar su nombre? ¿Confesar nuestros pecados? ¿O que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Qué te salva? ¿Cuándo recibiste esa gracia? Si vamos a Actos 3, en Actos 3, Pedro está predicando la cruz como una vergüenza. Pedro está predicando la cruz que
para que Israel para que tenga vergüenza Israel. Porque ellos mataron su propia Mesías. Deben tener ese arrepentimiento que mataron su propio Mesías. Y dice en Actos 3, versículo 13, dice, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis en la presencia de Pilato cuando él había determinado dejarle ir. Mas vosotros al santo y al justo negasteis y pidisteis que se os diese un hombre homicida. Y matéis al príncipe de la vida, el cual Dios ha resucitado de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Está predicando la cruz como lo mataron. Eso es malo. Mataron el Mesías. Pero lo bueno es que es Dios y se resucitó. Así sabemos que es el Mesías porque resucitó. Pero él era el rey que iba a traer el reino, pero lo mataron. Necesitan arrepentirse de eso. Y eso es lo que dice en versículo 19. Dice que necesitan arrepentirse de sus pecados para que Dios envíe para atrás a Jesús. Mientras que la cruz es una burla a Israel, porque ellos van a decir, no, pues nosotros no matamos nuestro Mesías. Mesías no es posible, ¿verdad? No, nunca imagínate matando tu propio Cristo, como es el rey que iba a traer todo. Eso es una burla. Mientras en Gálatas 6, 14 dice Pablo, en cuanto a mí, no lo permita Dios que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, yo me glorifico en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz, Cristo murió por nuestros pecados. Pero para Israel, ellos mataron al Cristo. Pablo se está glorificando en la cruz. Simplemente es un diferente mensaje, simplemente es una diferente razón por la cruz. Okay. Si vamos para atrás a Actos 3, en Actos 3, 19, dice, disculpe, 3:19, dice, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor. Y Él enviará a Cristo Jesús, que os ha sido antes predicado, al cual ciertamente es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por la boca de todos sus santos profetas que ha sido desde el principio del mundo. Entonces, Cristo fue predicado desde el principio del mundo por los santos profetas, ¿verdad? No es un misterio que Cristo es el Rey. Si vamos a Romanos 16, dice Pablo, 16:25, y al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo Jesús, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Entonces Pedro dice que hay una predicación de Cristo Jesús. En Actos 3 dice que hay una predicación de Cristo Jesús desde la fundación del mundo
¿Qué gente sabía? Mientras Pablo dice aquí en Romanos 16, sabemos que lo escribió en Actos 20, dice que hay una predicación de Cristo que fue un misterio. Diferentes predicaciones de Cristo. Se necesita saber toda la escritura para saber que hay diferencias. Luego no tenemos tiempo para leer todo esto, pero dice Pablo en Gálatas 1, dice, si hay alguno que predica otro evangelio del cual yo les prediqué, que sea en maldición. Si hay un ángel que viene y te predica otro evangelio, sea maldición. Mientras en Revelación, en capítulo 14, dice que hay un ángel en el cielo predicando un evangelio. Pero Pablo dijo que no lo escuches. Por eso se necesita dividir correctamente para discernir de qué está hablando, a quién está hablando. En 1 Corintios capítulo 1 dice Pablo, yo no vine que Cristo no me envió a bautizar gente, sino a predicar la cruz de Cristo. Mientras en Marcos 16 dice que predica y bautízalos, ¿verdad? Instrucciones diferentes. Entonces, hay muchas diferencias en la Biblia. Podemos todo el día hablar de esto. Pero se necesita leer todo. Se necesita saber lo que dice la Biblia para saber qué son nuestras instrucciones. Y pues hay varios versículos y pasajes que se contradicen en la Biblia, y cuando lo interpretes literalmente, puedes saber que a lo mejor ese versículo no es para ti, que eso no es instrucción para ti cuando estás leyendo la ley, ¿verdad? La Biblia no tiene errores. Entonces, cuando vienes a la Biblia, tienes dos opciones. Puedes leer la Biblia y los pasajes literalmente, o lo puedes interpretar en un sentido figurado para que sea conforme a tu sistema de doctrina, para que apoye tu propia interpretación de doctrina a las Escrituras. Y pues el estudiante de la Biblia necesita identificar cuáles doctrinas, cuáles instrucciones aplican para nosotros. Porque no toda la Biblia es para nosotros. Fue escrita para que podamos aprender de qué está haciendo Dios en tiempo. Es escrita para poder ser un ministro de Dios, pero no todo es instrucción para nosotros. Por eso es que debemos dividir correctamente, que hay diferentes audiencias, hay diferentes grupos, hay diferentes instrucciones. Cuando tenemos la Biblia correcta, podemos dividir correctamente, porque gente que no entiende estas divisiones cambian la Biblia para que apoye lo que ellos creen. Lo que creen es que no hay diferentes evangelios, no creen que hay diferentes mensajes, creen en diferentes cosas. Hay gente que piensa que toda la Biblia es el evangelio. Entonces se necesita la Biblia correcta para dividir correctamente, y hoy encontramos nuestras instrucciones en las epístolas de Pablo. Solamente si reconoces que Pablo es tu apóstol, tu ejemplo, podrás dividir correctamente. Puedes dividir la palabra de Dios correctamente. Si vamos a 1 Corintios capítulo 4, solamente Pablo predicó Cristo crucificado en la manera que Cristo murió por nuestros pecados, por la cruz, que su sangre fue derramada. No lo puedes encontrar en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ni en las predicaciones de Pedro. Dice en capítulo 4, versículo 15, dice,
Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, sin embargo, no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Dice, yo fui el que les prediqué el Evangelio. Aunque tengan Pedro, aunque tengan Apolos, aunque tengan gente que predica Cristo, ellos a lo mejor están predicando un diferente mensaje, pero yo, por mi Evangelio, los salvé. Fueron salvos por el Evangelio que yo prediqué. Obviamente solamente es Dios que salva, que da gracia, pero fue Pablo que les predicó el Evangelio que dice en capítulo 15, por el cual son salvos, que Cristo murió por nuestros pecados. En capítulo 11, Pablo dice, sed seguidores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Dice, sed seguidores de mí, como yo soy de Cristo. Él es enviado de Cristo. Él no está copiando Cristo y no está copiando el ministerio de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque acá están debajo de la ley, pero él está siguiendo los órdenes de Cristo, las instrucciones de Cristo. Y Pablo dice, yo soy el que los engendré, por el cual deben ser seguidores de mí. ¿Por qué vas a ir a escuchar diferentes ayos, diferentes maestros, si ellos no están enseñando Cristo conforme al misterio? En capítulo 14, en versículo 37, dice, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que las cosas que yo os escribo son mandamientos del Señor. No simplemente está enseñando lo que él piensa, pero son los mandamientos del Señor. Pablo predicó un evangelio diferente que Pedro. Él fue enviado por Jesús para predicar un evangelio de Cristo, unas buenas noticias de Cristo. Él no está predicando el reino. Él está predicando un diferente mensaje, unas buenas noticias de Cristo, que Cristo murió por todos los pecados. Acá ellos no estaban predicando ese mensaje. Entonces, cuando estamos reconociendo que Pablo es nuestro apóstol, cuando estamos reconociendo que hay divisiones, diferentes audiencias, y con fe que esta es la palabra y que lo que la palabra dice significa lo que la palabra dice, solamente así podemos entender lo que Dios está diciendo, sus instrucciones. Pues con eso terminamos hoy. Continuamos con esto la semana que viene, pero terminamos con oración. Pues gracias a Dios que tenemos aquí la palabra preservada, que tenemos aquí otros miembros del cuerpo de Cristo, que aquí tenemos comunión para ser edificados, para que el cuerpo sea fortalecido. Gracias Dios por la bendición que nos has dado, que moriste por nuestros pecados, que derramaste tu sangre en la cruz para que nosotros podamos ser reconciliados con el Señor. Gracias Dios por todo. Amén.